Ya conversamos con el economista Aldo Lema. Antes, algunas pinceladas de lo que va a pasar políticamente esta semana. Bueno, de hecho, ya hoy mismo, lunes, en el Partido Colorado, hubo novedades, Daniel. Sí, porque se estaba dando la elección del secretario general. Todo apuntaba a que las urnas dieran a Max Apolinsky como el elegido para suplantar a Marta Montaner, quien estuvo un año en el cargo, sucediendo, recordemos, a Pedro Bordaberry, quien en su momento tuvo la idea de que hay que rotar este cargo de secretario general. Y en eso se está. Claro, un CEN que tiene mayoría, Vamos Uruguay también, ¿no? Es un apunte importante. Bueno, martes es un día clave para el Estatuto de Funcionario Público. Sí, se va a votar en diputados, ¿verdad? El Estatuto de Funcionario Público que, recordemos, viene a ser lo que va quedando de la reforma del Estado, de la que se ha hablado desde el gobierno anterior, bueno, en este caso con pautas que no solamente incluyen a los funcionarios de la Administración Central y de las empresas públicas, sino también a aquellos que son becarios o contratados. Esto es uno de los logros que entiende COFE que fueron importantes porque contempla a un montón de gente que trabaja día a día en el Estado. Recordemos también que en el proceso de negociación quedaron por fuera varias cosas que en su momento quería el gobierno implantar, ¿verdad? Mayor agilidad en los sumarios, mayor rigor, digamos, a la hora de poder sancionar. En fin, cosas que no se han logrado en la negociación, pero bueno, se comenzarán a votar mañana en diputados. Cámara que además Alfredo Cortito va a recibir también la recusación de ediles de la oposición de Montevideo contra el proyecto Antel Arena. La oposición contra el Antel Arena. Bueno, el miércoles tenemos presupuesto participativo. Sí, va a cerrar lo que es la presentación de propuestas. El presupuesto se va a votar el 27 de octubre. Esta es la última instancia de presupuesto participativo de esta administración, lo cual es importante para la Intendencia para ver qué obras va a ejecutar 2014 y 2015 de este presupuesto y qué va a dejar para la próxima administración en cuanto a aquel dinero que tienen los vecinos para elegir obras. Recordemos que se elige uno por cada centro comunal de los 18, la más votada, y después en orden de votación los diferentes municipios hasta llegar a ejecutar 15 millones de pesos por cada municipio. No puede superar ninguna obra propuesta los 2,5 millones en cuanto a su costo, ¿verdad? Recordemos que primero se hacen las propuestas, hay que ver cuáles son viables y ahí se ponen a votación, ¿verdad? Un último dato, en 2011 se presentaron 1.115 propuestas y se ejecutaron 66, con una inversión de 120 millones de pesos. Bueno, decíamos que hubo novedades en el Partido Colorado, pero las habrá sin duda el próximo sábado, porque se va a discutir y tal vez ya definir el asunto de la candidatura para acá, para Montevideo. Sí, Vamos Uruguay tiene ejecutivo ampliado. ¿De qué se va a hablar? Del tema Montevideo. Recordemos que Vamos Uruguay, prácticamente la mayoría del Partido Colorado, habla de que es necesario un acuerdo con el Partido Nacional para ir con 1, 2 o 3 candidatos a la próxima elección municipal. Fernando Amado, diputado de Vamos Uruguay, líder de Vamos Montevideo, dice que quiere ser el candidato y por su Partido Colorado. Bueno, ahí va a estar el debate. Con quienes consultamos nos dijeron que va a ser un debate fuerte. El propio Amado, el otro día hablamos con él, nos dijo que seguramente sí, porque obviamente es un tema que puede generar contradicciones, pero bueno, que él mantiene su posición y que además dice que la Convención Colorada tiene una mayoría muy exigente para aprobar un acuerdo como el que se quiere hacer con los blancos y que es difícil que esto salga. Y él entiende que es fundamental seguir por la vía de tener un candidato del Partido Colorado y él tiene la vocación de serlo. Naturalmente. Bueno, y el domingo, y después del resultado de fútbol ganándole a Nacional Juventud de las Piedras, el club va a estar, Pletórico Alegría, le va a abrir las puertas a Asamblea Uruguay, porque va a festejar el aniversario número 19, ¿no? Exactamente. Creo que la señal de las piedras tiene que ver también con que uno de los oradores va a ser José Maía, diputado de Asamblea Uruguay, que va a ser seguramente, por lo menos en una previa interna en el Frente Aníbal Sereñi, aspirante a la candidatura para la Intendencia de Canelones. Pero ¿quién va a hablar también? Tabaré Vázquez. Vuelve otra vez a un acto político, vuelve al ruedo político, vuelve a un acto del Frente Amplio. Y bueno, habrá que esperar si es un discurso como los últimos o si va tirando algo más acerca de su futuro, ¿verdad? Además de Vázquez, por supuesto, y de Maía, como decíamos, va a hablar Danilo Astori, el líder de Asamblea Uruguay, y Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio. Una señal también de Tabaré Vázquez. No podía no estar en el aniversario de Asamblea Uruguay, ¿no? Exactamente. Ha estado en todos. Ha estado en todos. En el Congreso del MP estuvo a través de un video, pero estuvo. Y en este caso va a estar en Asamblea Uruguay. Seguimos con más Entre Líneas. Turno ahora para Nicolás Núñez. Así es, porque tal como se los decíamos, vamos a ingresar un poco más en el debate de lo que está sucediendo en la República Argentina, en el análisis, y por eso convocamos al economista Aldo Lema, con amplia experiencia en asesoría financiera, análisis del coyuntural de la región. Lema, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Bueno, a ver, si tuviera que definir con una palabra qué es lo que está aconteciendo en materia económica en la República Argentina, ¿cuál es la que mejor refleja el estado de situación actual? 2. Estanflación, estancamiento con inflación y desconfianza.
agotamiento, en definitiva, del modelo que ha estado vigente durante estos últimos años y que esencialmente se basó en aprovechar la situación inicial favorable que tenía Argentina hace una década, al no pagar la deuda y al mejorar los precios de las exportaciones. Eso se tradujo en repetir la historia de siempre de Argentina, que ha sido impulsar fuertemente el gasto público, tener políticas de demanda muy expansivas, tasas de interés muy bajas, y eso se puede mantener por un tiempo. Ese tiempo se ha agotado y los desequilibrios han llegado hoy a un nivel que claramente hacen de la situación, la hacen insostenible. Eso no significa que vaya a haber una catástrofe ni una crisis inminente del estilo de la que pudo tener Argentina, la que tuvo Argentina en el 82 o en el 2002. Ese escenario no es previsible al corto plazo. Hay algunos elementos que hacen pensar que la situación es distinta a lo que fueron esas crisis. La primera es que, por ejemplo, Argentina tiene mucho menos deuda de la que tuvo en aquella época. En segundo lugar, aquella crisis o aquellas crisis se exacerbaron por las debilidades financieras de Argentina. Y hoy Argentina, su sistema financiero se ha jibarizado, ha quedado muy pequeño. La economía, además, en estos últimos 10 años se ha pesificado, o sea, y por lo tanto lo que ocurrió en el 82 o en el 2002 no necesariamente es extrapolable. Sí, quizás lo de fines de los 80, en donde, como la situación fiscal, es decir, la demanda por recursos que el Estado seguía necesitando del sector privado, no encontró fuentes de financiamiento, no había, por ejemplo, activos que vender, como no los hay hoy, no hay deuda para colocar en los mercados internacionales porque Argentina no es sujeto de crédito. El recurso para financiar ese exceso de gasto del sector público es esencialmente imprimir billetes. Y esa impresión de billetes se traduce en gradualmente mayor inflación. Primero se traduce en que la gente no quiere esos pesos porque teme que luego la inflación venga detrás y termine demoliendo el poder adquisitivo de esos pesos. Se tiende a deshacer. Por lo tanto, en comparativa con aquella situación, la de los 80, en donde rápidamente la gente se deshacía del dinero y por lo tanto la inflación se fue acelerando también en forma muy rápida, hay una diferencia. Pero estamos en el tipo de episodio de ese estilo, de finales de los 80. Del gobierno de Alfonsín, vamos a decir. La última etapa del gobierno de Alfonsín, con la diferencia, vuelvo a poner en perspectiva, de que ahora la economía está mucho más monetizada, hay evidentemente más pesos a través de los cuales poder de alguna manera financiar con inflación el déficit fiscal. Hay un poco más de tiempo, da esto un poco más de tiempo y además se han introducido todos estos controles que, si bien a la larga son inefectivos para, por ejemplo, la gente poder deshacerse de sus pesos y comprar dólares, a la larga son ineficaces, en el corto plazo van generando algún tiempo. Hay gente que dice, bueno, el gran tema es el dólar blue, ¿no? Sobre todo los uruguayos que van a Buenos Aires, ¿qué hacemos? Viajamos con los pesos argentinos desde acá, viajamos con dólares y nos arriesgamos a cambiarlos en el mercado negro y obtener un mayor rédito. Hay gente que dice que el dólar blue en la República Argentina tendería a desaparecer hacia finales de año y en particular antes de las elecciones legislativas. ¿Usted se afilia a esa teoría de que este estado de situación actual no se puede mantener? A ver, es insostenible el hecho de que la presión cambiaria no pueda ser en algún momento validada con un alza del tipo de cambio formal. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ha estado haciendo es básicamente poner ciertos límites para no perder reservas internacionales, pero de todas maneras el Banco Central ha ido perdiendo reservas internacionales. Más temprano que tarde, si esa situación continúa, si no se toman medidas adecuadas, después podemos decir cuáles son las medidas que se podrían tomar, si no se toman esas medidas, lo que debería seguir ocurriendo es una presión fuerte sobre las reservas internacionales y en algún momento, como ocurrió en el pasado, para no perderlas todas, o dejar un colchón más o menos razonable, dejar flotar o dejar subir el tipo de cambio formal que se quizás aproxime a un punto intermedio entre lo que es el formal hoy, 5 pesos 20 o 30, y el blue en torno a los 10. En ese proceso Argentina está, cómo lo maneje y
cuáles sean las consecuencias que esto tenga son difíciles de dimensionar, porque hay un tema, la primera palabra que yo mencionaba, que era el de la desconfianza. Cuando hay desconfianza, estas expectativas se retroalimentan, los agentes inevitablemente tienden a protegerse vía dólares de lo que podría ser la inflación y eventualmente puede haber una sobrereacción más allá de lo que sería razonable. Y más o menos, ¿cuál es la vía que usted piensa va a tomar el gobierno de Cristina Fernández y cómo este estado de situación actual, que uno puede describir como complejo y de cierta incertidumbre acerca de lo que va a pasar, bueno, cómo puede llegar a canalizarse esta situación y qué puede llegar a pasar en el mediano plazo? A ver, lo primero ha habido en estos últimos días, por parte del gobierno argentino, un reconocimiento al menos de que hay un gran problema y una crisis en gestación, y por lo tanto eso es un punto a favor. Sin embargo, la reacción o la medida que se ha tomado no ha sido la medida más adecuada, todo lo contrario, y difícilmente logre cambiar el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que hay un déficit fiscal que está en parte financiado con pesos, esos pesos no quieren, o sea, el público no quiere esos pesos, se tiende a deshacer de ellos y por esa vía termina presionando, digamos, el tipo de cambio paralelo. Ahora, ¿pueden haber medidas que vayan en la dirección positiva, que sean razonables? Por ejemplo, un ajuste fiscal, un alza en las tasas de interés para evitar esta presión sobre el dólar blue y recoger parte del exceso de pesos. Algunas medidas que mejoren la confianza, yo le asigno una probabilidad baja simplemente de mirar lo que ha ocurrido en el último tiempo, que han sido más señales de profundizar el modelo que en vez de revertir algunos de los errores o malas políticas que se han cometido. Ya hicimos más o menos un diagnóstico de lo que sucede en Argentina a este momento. Quiero saber cómo eso impacta aquí en nuestro país y qué podemos esperar. En este estado de situación siempre se dice que cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora. Todos recordamos lo que pasó en Argentina y cómo eso tiene impacto en nuestro país. ¿Va a afectar más, menos que en anteriores episodios? A ver, va a afectar probablemente de la misma manera que afectó en esa etapa de finales de los 80. Nos golpeó, generó desaceleración en la economía uruguaya, menor recaudación fiscal y por esa vía agravamiento del déficit, por ejemplo en el año 89, principio de los 90. Sin embargo, por ahora, tal cual están las cosas, hay diferencias significativas con lo que serían el episodio de 1982 y del 2002, en donde a la situación caótica y crítica de Argentina se sumaron vientos en contra de las otras partes de donde Uruguay se ve influido. Aquí hoy hay un viento de frente muy fuerte desde Argentina, el viento sur, y eso va a inevitablemente continuar desacelerando la economía uruguaya, que está en transición desde su crecimiento del 6%, probablemente el año pasado el 4%, este año cercano al 3% y quizás el año que viene, depende de cómo se reaccione en materia de políticas macroeconómicas, una cifra aún menor. Todavía a Uruguay le queda el impulso de una brisa de Brasil, que también decepciona desde algún punto de vista, y un escenario extrarregional que, si bien es un viento no tan fuerte de cola como el que había tenido Uruguay en los años anteriores, todavía sigue siendo a favor. En resumen, evidentemente que es negativo, impacta por varios lados, por el lado de exportaciones de bienes con una contracción probablemente adicional y el sector industrial sufre, por el lado de las exportaciones de servicios fundamentalmente en materia turística, por el desvío de consumo, digamos, desde proveedores uruguayos a proveedores argentinos en lo que es el flujo turístico ahora que ha cambiado de signo, y además también influye por el lado financiero inmobiliario, que es la construcción, tanto por el lado de la construcción como sobre todo también el sector agrícola que recibió un impulso positivo desde Argentina. Con todo, ese impacto es distinto de nuevo al del 2002, o se minimiza por el hecho de que hoy el sistema financiero uruguayo está menos expuesto en Argentina, hay menos financiamiento de uruguayos en Argentina como lo hubo en aquel momento. De manera que estamos en un proceso de transición en Uruguay hacia un crecimiento menor este año que el próximo, que el pasado digo, con también mayor desempleo y un deterioro gradual o de alguna forma problemas en los desequilibrios básicos que ha tenido Uruguay un poquitito más agravados. Le hago la última y
todo el mundo dice que ante las crisis lo que surgen son grandes oportunidades. ¿Tiene Uruguay una oportunidad ante este escenario de Argentina? Yo recuerdo, por ejemplo, el expresidente Valle diciendo que los Kirchner habían traído la revolución agroindustrial aquí a nuestro país. ¿Tiene nuestro país, en este escenario complicado de Argentina, una oportunidad para fortalecerse como una alternativa válida ante este escenario argentino? A ver, hay 2 o 3 oportunidades importantes, ojalá que Uruguay las tome. La primera es que, como muchas veces dicen los economistas colegas argentinos, Argentina ha sido el laboratorio de todas las políticas macroeconómicas posibles, y en el último tiempo de malas prácticas en materia macroeconómica y en otros ámbitos también. Creo que el ejemplo de Argentina nos debe llevar a ser muy cautelosos, muy precavidos y mantener las buenas políticas o mejorar aquellas que no han sido tan buenas en el último tiempo. Argentina es hoy un mal ejemplo en muchas políticas macroeconómicas y microeconómicas. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor oportunidad, o sea, ver lo que le está pasando al vecino y ser cuidadosos, digamos, o tener mayor cautela en el manejo de nuestras políticas. Lo segundo es que creo que, como se ha dicho, el Mercosur está muerto y viene una etapa muy complicada para Mercosur en los próximos años. Miremos, Argentina en crisis, Brasil decepcionando porque no está haciendo las reformas que elevan su crecimiento, Venezuela con una gran crisis económica, inflación acelerándose, estancamiento en el futuro y adicionalmente problemas de algún modo parecidos a los de Argentina. Ecuador, en el periodo en donde el dólar comience a fortalecerse a nivel mundial, probable que está dolarizado, Ecuador también va a sufrir. Por lo tanto, creo que la otra oportunidad es de una vez por todas pensar en una estrategia de inserción global que vaya más allá de la región, porque creo que efectivamente la región hacia adelante no necesariamente nos va a impulsar como nos impulsó en el pasado. Todo lo contrario, vienen 4 o 5 años en donde la región va a jugar definitivamente con un viento en contra. Bien. Aldo Lema, le agradecemos su presencia esta noche aquí. Gracias a ustedes. Alfredo. Buenas noches. Muy bien, hasta aquí llegamos. Uno me quedé pensando en una apertura de mercado que no va a ser sencilla, yo sé de paso, ¿no? Porque también el mundo se cierra cada vez más, ¿no? Es cierto, se ha cerrado, pero creo que hay que poner en perspectiva que la crisis del 2008-2009, que tenía muchos puntos en común con la crisis del 29, ha tenido una salida distinta a aquella. Claro. En los 30, efectivamente, el mundo o las regiones del mundo se fueron cerrando. Aquí, por ejemplo, hoy hay la Alianza para el Pacífico, Colombia, Chile, México, Perú, que están abriéndose. China no se ha cerrado. La Unión Europea ha dado algunas señales de proteccionismo, pero en definitiva tampoco se ha cerrado. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Ha habido alguna señal de proteccionismo, pero en definitiva nos hemos mantenido en un mundo que podríamos decir relativamente abierto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, ¿eh? Gracias a ustedes. Amigos, nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en el 20, a partir de las 21:30. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chau, chau.